Continuamos con el doctor Luis Humberto Guzmán, quien se desempeña desde 2009 como presidente del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia, Procompetencia de Nicaragua. En 2013 fue el presidente pro tempore del Grupo Centroamericano de Competencia. Cabe destacar que fue diputado en la Asamblea Nacional de Nicaragua entre 1984 y 1986 y presidente de este organismo legislativo en 1994 en Nicaragua. Él nos acompaña con el tema abuso de poder de compras en las grandes cadenas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a la Superintendencia de Ecuador de Control de Poder de Mercado, al superintendente, por ofrecerme la oportunidad de encontrarme con ustedes para conversarles brevemente sobre este tema del abuso de poder de compra de las grandes cadenas. El tema de la promoción de la competencia entre los agentes económicos es un tema relativamente reciente en América Latina y es un tema extraordinariamente controversial, a veces no percibido en la dimensión que corresponde. A veces se le presenta como un instrumento de conflicto entre agentes gubernamentales y los agentes económicos. Pero realmente bien entendida, la política de competencia de hecho surgió y solo se explica, solo funciona en las economías de mercado. Como muchos de los presentes saben, esto se originó en Estados Unidos ya a finales del siglo XIX, el tema de la política de competencia, y desde entonces ha seguido filosofías y entendimientos distintos. Hay entidades que persiguen casi exclusivamente la eficiencia de los mercados, es decir, la razón de ser de las entidades de competencia, como la Superintendencia de Ecuador, es que los mercados sean eficientes. En otros países se persigue que beneficie a los consumidores. La realidad es que en la ecuación de los sistemas económicos, los consumidores son un componente esencial. No hay mercados que funcionen si no hay consumidores, si no hay unas personas naturales que van y compran determinados productos o hacen uso de determinados servicios. Entonces la política de competencia uno la puede entender, uno la puede apreciar como una política que está dirigida a producir beneficios en la sociedad. Al final de cuentas todos somos consumidores, de distinto nivel, de distinta categoría, pero todos somos consumidores. Entonces el propósito de la política de competencia es que haya una protección a los consumidores y que precisamente entendiendo por competencia la rivalidad entre los agentes económicos para captar la mayor porción de consumidores, en esa medida estos resulten beneficiados porque los agentes económicos van a verse forzados a innovar procesos, productos, a crear cosas nuevas y nuevos procedimientos y a tratar de bajar sus precios para poder captar el mayor número de consumidores. De hecho, hay ejemplos como Japón, que hubo un periodo de tiempo en el cual las marcas Yamaha y Honda producían un modelo de motocicleta distinto cada mes, precisamente porque tenían una competencia feroz tratando de captar el mercado. Lo podemos ver ahora apreciando sobre el número de modelos de aparatos de teléfonos celulares o móviles, precisamente porque hay una competencia desatada entre los agentes económicos tratando de capturar la preferencia de los consumidores. Entonces la promoción de la competencia está encaminada a beneficiar a los consumidores, está encaminada también a producir desarrollo económico. Esa es la razón de ser de esta política. Entonces en ese amplio contexto se coloca también lo que se hace a propósito de los supermercados. Desde luego las conductas de los agentes económicos no siempre son favorables a la competencia, muchas veces son contrarios a ella y eso es lo que tratan de regular las autoridades de competencia en los países. Este no es un problema de buenas o malas personas, este es un problema de las oportunidades que cada quien cree encontrar para hacer un determinado negocio. Puede ser contrario a la ley y dice, me tomo el riesgo y tomo esa oportunidad y lo hago.
Hace como un año aproximadamente, la Autoridad de Competencia de la Unión Europea castigó ni más ni menos que a las grandes líneas aéreas de Europa, entiéndase Lufthansa, Air France, KLM, etcétera, etcétera, porque se coludieron para fijar los precios por el transporte de carga. Con esto quiero decir pues que no se trata de un problema de latinoamericanos, que no queremos competir, etcétera, no es un problema universal en el mundo. Le estoy diciendo, hace aproximadamente un año ocurrió eso en la Unión Europea. Ustedes pueden revisar también por la simple lectura de periódicos la frecuencia con que se castiga a otros agentes económicos precisamente por desarrollar prácticas contrarias a la competencia, por desarrollar prácticas abusivas. Entonces, en ese amplio contexto es que se sitúa este tema de las relaciones con los supermercados y particularmente el tema del abuso de poder de compra. El abuso de poder de compra es una manifestación específica, concreta, particular del abuso de poder de mercado que pueden tener distintas entidades. El tener poder de mercado, es decir, poder determinar precios o incluso en muchas ocasiones la capacidad para determinar la vida o la muerte, empresarialmente hablando, de un competidor, eso es el poder de mercado. Cuando tengo capacidad para expulsar del mercado a un competidor, eso es lo que se llama poder de mercado. Una manifestación particular de ese poder de mercado es el abuso en el poder de compra. Pero digo, el tener poder de mercado, el ser un líder en materia de precio, eso no lo sancionan las leyes. Lo que las leyes sancionan es el abuso de ese poder. Entonces, el abuso de poder de compra precisamente se refiere a una manifestación muy específica, muy concreta del abuso de poder de mercado. También se le llama el abuso de poder de demanda y se refiere cuando un comprador está en capacidad de negociar con absoluta ventaja frente a un número grande de proveedores. Esa es la circunstancia en que se puede producir una situación de abuso de poder de compra o abuso de demanda. Un solo comprador o dos compradores en relación a un número amplio y disperso de proveedores. Este abuso se manifiesta de diversas maneras. Una de ellas, una de las principales, es con la determinación de los precios a que quiere comprar los productos que le ofrecen los proveedores. Esa es la manifestación más clara, más visible del abuso de poder de compra. Cuando el único comprador en una plaza determina el precio que está dispuesto a pagar por un producto. Y es una determinación efectivamente grave, porque no necesariamente la determinación de un precio bajo significa que lo traslada a los consumidores. Las ventajas que él obtiene puede ser que se las apropie y que no las traslade a los consumidores. Pero esa es la manifestación más relevante, más importante en el abuso de poder de mercado. Igualmente hay otros recursos, hay otras maneras a través de los cuales se manifiesta el abuso del poder de compra. Uno de ellos es la devolución de mercaderías. Puedo comprar un volumen considerable de mercadería, el comprador único, y termina regresándola alegando cualquier asunto, cualquier pretexto, con lo cual causa un daño considerable al proveedor. Imagínense ustedes, cuando se trata de perecederos, esto se vuelve mucho más grave. Igualmente se manifiesta el abuso del poder de compra a través de la anulación de la marca del proveedor. El comprador determina que quiere comprarle y que se vende el producto bajo la marca del comprador, con lo cual le niega identidad empresarialmente hablando al proveedor que está ofreciendo su producto. Ustedes a eso pueden agregarle que igualmente puede pretender que las promociones, que las reducciones de precio corran a expensas precisamente de los proveedores. Entonces, el abuso del poder de compra es un tema que, sin ser estrictamente un tema de competencia,
causa un daño considerable para los proveedores y por lo tanto causa un daño al sistema económico de un país. Pero respecto a esa materia quiero decirle que el manual que ha propuesto la Superintendencia Ecuatoriana realmente es una pieza legal que es muy efectiva. El capítulo 2 de este manual contiene, por así decirlo, los antídotos necesarios para evitar que se produzcan los abusos de poder de compra. Si uno lo revisa, el manual, y revisa cómo es que se manifiestan los abusos de poder de compra, va a encontrar que es realmente, en mi apreciación, muy difícil que a alguien se le escurra por entre los dedos a esas normas, porque son muy claras, muy precisas, muy categóricas y están encaminadas precisamente a evitar que se produzca ese abuso de poder de compra, estableciendo mecanismos para calcular precios justos, estableciendo mecanismos en los contratos para determinar cuándo caben devoluciones, cuándo no caben, igualmente en materia de las promociones y defendiendo también la identidad empresarial de los proveedores de los supermercados. Me parece pues que en su conjunto el tema del abuso del poder de compra, el abuso del poder de demanda, está considerablemente bien tratado en el manual de la Superintendencia Ecuatoriana. Ahí tienen ustedes una pieza importante para evitar que esto ocurra. Pero me parece que hay, para terminar, un par de elementos adicionales que son muy importantes. Y es que en este binomio es importante apreciar que el poder del comprador lo tiene precisamente porque es uno o a lo sumo dos, en cualquier caso el poder de compra está concentrado. En cambio, los oferentes, los proveedores de los supermercados están dispersos. Entonces, el potenciar la capacidad de actuación colectiva de los proveedores es también un instrumento que ayuda a evitar que ocurran este tipo de abusos. El segundo punto es entregar a los ciudadanos, como me parece que hacen ustedes aquí en Ecuador, entregar a los ciudadanos una capacidad de iniciativa para ejercer ese derecho a reivindicar que se proteja los intereses de los consumidores, porque si yo entiendo bien el manual llega incluso a establecer participaciones para productores minoristas, para productores de pymes, etcétera. Entonces ahí tienen ustedes dos elementos importantes que ayudan a neutralizar, a evitar que se produzcan esos abusos de poder de compra que, repito, aunque no tienen un efecto claro, inmediato, mecánico sobre el tema de la competencia, especialmente entre los supermercados, pero sí tiene un impacto negativo considerable en el sistema económico del país, cuando se causa perjuicio, cuando se produce una explotación desmesurada sobre los proveedores de los supermercados. Creo pues, y felicito a la superintendencia por el trabajo que ha realizado con su manual, porque creo que el manual va más allá del tema del abuso de poder de compra, pero el tema particular concreto del abuso de poder de compra está muy bien tratado en el capítulo 2. Muchas gracias.